reyes el Señor. Cuán hermoso es Él. Lunes 5 de junio, inicio de semana. Hoy estamos iniciando ya la primera semana completa de junio y es un privilegio, hermanos, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los escribas y a los ancianos, y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió a otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió a otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, a su hijo querido. Y finalmente también se los envió, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y lo arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del Evangelio de San Marcos. Recordará usted cómo la semana anterior veíamos cómo el Señor Jesús entró a Jerusalén, ¿verdad?, con sus discípulos. Y al llegar al templo, al ver lo que sucedía en ese lugar, Él pues comenzó a arrojar fuera a los vendedores, a los cambistas. Esto provocó que las autoridades religiosas tuvieran que enfrentarlo, y esta era la lectura que veíamos el sábado pasado, cuando le preguntaban: ¿con qué autoridad haces esto? El Señor Jesús les va a responder con otra pregunta y les dice: ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Con esa pregunta el Señor pues los estaba encajonando, los estaba encerrando, y por esa razón ellos le dijeron: no lo sabemos, no sabemos de quién era el bautismo de Juan. Pues el Señor les dijo: bueno, pues como ustedes no me quieren contestar, yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Ahora, esa fue, hermanos, la primera confrontación que tuvo el Señor Jesús con las autoridades judías. En esta semana, ¿verdad?, vamos a ver estas otras confrontaciones, ya que son 5. De hecho, hoy hemos leído la segunda confrontación, pero en todas, o sea, la tercera, cuarta, quinta, así como en la primera, vemos cómo son las autoridades, o sea, los escribas, los fariseos, los ancianos del pueblo, el sumo sacerdote. Ellos van a ser quienes van a preguntar a Jesús, van a querer ponerle trampas al Señor. Sin embargo, en esta segunda confrontación,
hay un cambio, y es acá donde el Señor Jesús es quien los cuestiona a ellos, y obviamente pues los cuestiona con una parábola. Esta parábola es una parábola muy conocida, ya que se conoce como la parábola de los viñadores malvados. Y por esa razón veamos que dijo el Señor: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante y se la alquiló a unos viñadores. Notemos cómo se nos presenta que este hombre pues preparó una viña con todas las medidas, ¿verdad? Ya que le puso una cerca, construyó un lagar, construyó una torre para el vigilante. O sea, la preparó con todos los detalles, pero curiosamente no la hizo producir él. O sea, no la cuidó él, sino que la alquiló a viñadores para que ellos pudiesen trabajar en aquella viña y pudieran pues dar fruto, y de los frutos iban a dividir las ganancias, ¿verdad? Tanto para los viñadores, que eran los que habían trabajado, como también para el dueño de la tierra, el dueño del terreno, y obviamente el dueño de la viña, quien la había preparado. Ahora, esta parábola no es que el Señor se la haya inventado en ese momento, ya que tiene mucha similitud con una parábola que aparece en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, donde se dan iguales detalles. Por esa razón es que para los ancianos del pueblo, los sacerdotes, los escribas, ellos rapidito entendieron el mensaje, porque esta parábola es casi similar, insisto, a la parábola de la viña que se nos presenta en el libro de Isaías, con algunos detalles pues que el Señor le va a agregar y que lo vamos a ver en este momento. Se nos dice entonces que la viña pues estaba preparada y que vino el Señor y a su tiempo les comenzó a enviar pues a un criado para recoger la parte de su ganancia. Estos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Luego el amo les envió a otros criados, les envió a otros, y a todos pues ellos los golpeaban. A uno dice que lo desquebrajaron, o sea, lo desnucaron sería, ¿verdad? Pero bueno, a otro lo mataron. Pero el caso es que a ninguno, obviamente, ellos le dieron la parte que le correspondía al amo. Finalmente, dijo el amo: voy a enviar a mi hijo. A este sí lo van a respetar porque ellos saben que es mi hijo. Pero al verlo llegar aquellos viñadores malvados, se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y claramente, dice el texto, se apoderaron de él, lo mataron, lo arrojaron fuera de la viña. Ahora, recordemos, hermanos, como esta es una parábola, todo tiene un simbolismo. La viña, obviamente, es Israel. Los labradores malvados son las autoridades judías, ¿verdad? Los sacerdotes, los escribas, los ancianos. Ahora, los siervos a quienes el amo envía fueron los profetas, y el hijo, obviamente, pues era Jesús, ¿verdad?, quien había sido enviado a recoger la cosecha de aquella viña que Dios había plantado. Tocaba entonces la cosecha, pero obviamente
no hubo cosecha. Y si hubo, pues los labradores se la agarraron y no dieron al dueño de la viña la parte que les correspondía. Ahora, vemos cómo claramente en esta parábola podemos ver, hermanos, varias enseñanzas. Y rápidamente, en razones del tiempo, podemos hablar de dos de estas enseñanzas. La primera de ellas era la maldad de los viñadores. Claramente se nos deja ver cómo estos viñadores eran viñadores malvados, asesinos. Ellos eran agresivos, violentos, ¿verdad? No eran personas, pues, de fiar, no eran personas amables. O sea, no tenían ellos acciones buenas, sino que todas las acciones que ellos hacían eran de maldad. Pero también podemos ver cómo, a pesar de esa maldad de los viñadores, la segunda enseñanza es la inmensa misericordia del Padre en enviarles un siervo, luego enviarles otro siervo, luego enviarles a muchos siervos, como dice la parábola, y finalmente enviarles a su hijo. Pues a pesar de que aquellos labradores, insisto, eran malvados, que ya habían matado a sus siervos, a pesar de eso, el amo les envía a su hijo. Ahora, cualquiera podría pensar, bueno, pero eso era ingenuidad de parte del amo. Y le puedo decir, no era ingenuidad, era amor, era misericordia. Pero hermanos, esta parábola podemos fácilmente aplicarla no solamente a Israel, porque notemos cómo, a pesar de que Dios había creado a Israel, el profeta Isaías capítulo 5, cuando le canta a la viña, dice que Dios había utilizado vides selectas, o sea, las mejores frutos, las mejores semillas, para crear su viña, o sea, para tener a su pueblo. Pero a pesar de que Dios había verdaderamente invertido tanto en aquel pueblo se había convertido en un pueblo malvado, en un pueblo de corazón duro. Pero insisto, a pesar de esa dureza, Dios seguía obrando, seguía esperando, seguía tratándolos con misericordia. Pero vea, esto también podemos aplicarlo a nuestras vidas. Porque hermanos, sin afán de acusarlo de nada, porque no es ese el objetivo, pero ¿cuántas veces nosotros hemos cometido pecados? ¿Cuántas veces hemos sido desobedientes? Hemos sido soberbios, prepotentes. ¿Cuántas veces hemos cometido maldad? Hemos hecho mucho daño. ¿Y cómo Dios nos está tratando? Dios no nos trata como merecen nuestras culpas. Dios nos trata con amor. Y a pesar de que Él sabe que somos malvados, orgullosos, prepotentes, vengativos, o sea, a pesar de que Él sabe cómo somos, Él sigue dándonos oportunidades de bendición. Oiga, y lo hace, fíjese, no porque Él ignore cómo somos, o sea, no porque Dios ignore cómo vamos a reaccionar, no. Si en la presencia de Dios, o sea, Dios conoce todo
Él conoce, por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer este día y nosotros ni sabemos muchas veces. Probablemente tenemos una agenda, un programa, pero hay detalles que se nos escapan y el Señor tiene cuidados hasta de esos detalles. Entonces, Él sabe, hermano, cómo somos. Pero vea, a pesar, insisto, a pesar de que Él conoce lo que somos, su amor, su misericordia hace que nos dé múltiples oportunidades. Su misericordia hace que cada día, dice la palabra, que el Señor renueva sus misericordias. Cada día Él viene tratándonos con más amor. Él viene tratándonos con misericordia para que nosotros podamos entender verdaderamente que Él cumple con sus promesas. Ahora, ¿qué pasa si de repente nosotros nos enceguecemos? O sea, nosotros nos llenamos de soberbia, tristemente nos alejamos y dejamos de buscar de Dios. Y es que es donde aparece la pregunta que el Señor hace, ¿no? Cuando Él dice, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Y Él da respuesta cuando dice, vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Qué hará Dios, hermanos, cuando nosotros, de tantas oportunidades que el Señor nos dé, no las aprovechamos? Oiga, dice el Señor que va a venir, y que va a venir para quitarnos la viña y dársela a otros. Ahora, por ello es que es importante, ¿verdad? Es importante que nosotros comprendamos que el Señor, que nos ha dado múltiples bendiciones, Él espera que nosotros podamos entender que no hemos hecho nada para que Dios nos bendiga, hermanos. Porque alguien podrá decir, no, es que yo porque me porto bien. Pero hermano, por muy bien que usted se porte, somos pecadores. Por muy bien portado que usted sea, en realidad no merecemos, porque somos malos. Pero la misericordia de Dios es grande. Y por eso dice el apóstol Pablo que ahí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, sobreabunda la misericordia de Dios. Por eso, querido hermano, mire, quiero terminar este audio haciéndole un llamado a su conciencia, haciéndole un llamado a poder comprender verdaderamente cómo Dios nos da tantas oportunidades. Y yo le pido, por favor, no las deje pasar. No las deje pasar. Porque usted tal vez dirá, no, yo estoy bien, no necesito. O de repente alguien puede decir, ahorita no es tiempo todavía, no estoy preparado. ¿Y cuándo va a estar preparado? ¿Sabe usted que, dice el Señor, un día vendrá el dueño de la viña, acabará con esos viñadores, porque son malvados? Mientras no estemos en comunión con Cristo, seremos como esos viñadores malvados, en los cuales el Señor vendrá y desatará su ira por haber sido malvados con sus siervos. Pero hoy es un buen día para pedir misericordia. Hoy es un buen día para decirle, Señor, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces nos hemos dejado llevar por la maldad y no hemos comprendido que tú nos amas tanto y que tu amor sobrepasa nuestro entendimiento. Por eso, hermano, hoy es un buen día, termino diciendo, para ponernos en gracia de Dios,
para que sea el Señor el que nos proteja, nos bendiga y obviamente para que sea Él el que siga bendiciendo nuestras vidas. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.